Tapalo con Radio en M24. Alejandro Sequeira es diseñador gráfico, es fotógrafo, es ilustrador, ha trabajado en diversos proyectos en esas áreas, pero tiene además formación en ciencias biológicas y siempre tuvo un fuerte interés por la naturaleza, en particular por la naturaleza uruguaya. Eso lo ha llevado a escribir una serie de libros sobre hierbas medicinales, aromáticas, y sobre su última gran pasión, sobre la que ya estábamos hablando en la pausa fuera de aire, que son los hongos, y en particular a través de ese libro de 2013 o 2014, que implicó una profunda investigación previa, una profunda selección de material, que incluyó en alguna parte de eso una muestra fotográfica, y que terminó con ese libro que valió un premio Bartolomé Hidalgo en aquel momento y un premio del MEC para la investigación científica. Sobre algo de esto vamos a hablar con Alejandro, que ya está acá muy amablemente, y le quiero decir a la audiencia, te doy la bienvenida y le quiero contar que vos vas con una caja con hongos por la vida. ¿Cómo están primero? ¿Cómo estamos? ¿Cómo han estado? ¿Bien? Qué día espectacular para hablar de hongos, ¿no? Sí. Bruma, humedad. ¿Por qué? Y porque, bueno, humedad, ambiente, clima perfecto para los hongos. Ya hablaremos de eso. Pero digo, bueno, ya mucha gente, muchos uruguayos ya saben que esto es un día espectacular. Y como yo en bromo muchas veces digo, hagamos de la humedad un patrimonio positivo, ¿no? Está bueno. Uruguayos, hagamos de la humedad un patrimonio positivo. Lo que mata la humedad, no. No, ahí va. Sí, en parte sí. Porque los hongos son degradadores. O sea que lo que mata es la humedad, pero mata para reciclar. Ojo, Oshiway. Hay una cuestión de reciclaje y de generar más vida. O sea, sin muerte no hay vida. Que los hongos vienen a enseñarnos eso. Claro. Ese ciclo. Yo caí con mi caja negra, que es lo que vos preguntabas, ¿no? Sí. En donde siempre tengo algunos ejemplares, más que nada porque me gusta mostrarlos. Esto es radio, lamentablemente habría que hacer una descripción pormenorizada, ¿no? Pero yo vine blandiendo en la mano un ejemplar de Ganoderma, que es un hongo muy emblemático y que, a diferencia de lo que uno está acostumbrado, porque decís hongo y pensás en champiñón, pensás en portobelo, ¿no? A lo sumo en un pleurotus, lo que conseguís en supermercado, a nivel de lo más popular. Pero cuando vos ves un Ganoderma que parece, ustedes lo vieron, sí. Primero es duro, es rígido, parece corteza. Si lo mirás de arriba tiene una forma como si fuera una espiral, una oreja extraña. De hecho, algunos hongos que crecen en madera los brasileños les llaman Aurelia Gipau, orejas de palo, ¿no? Divino. Y lo vine blandiendo como algo importante porque les contaba fuera de micrófono que es uno de los hongos que tiene quizás las mejores propiedades de uso medicinal y que es de una reputación y una currícula medicinal muy importante en el mundo. Es muy similar al reishi, ese es el nombre con el que se conoce popularmente en el mundo, una especie pariente. Tiempo atrás lo confundíamos con el reishi verdadero, que era el Ganoderma lucidum. Hoy sabemos o tenemos más información de que es un Ganoderma probablemente dorsale, el nombre de la especie. Pero lo más importante es que está y aparece mucho asociado al monte nativo. O sea, es un patrimonio de nuestra, y voy a inaugurar una palabra acá con ustedes, inaugurar en el sentido que nunca lo hemos hablado así, que es la funga. Es un patrimonio importante de la funga del Uruguay. ¿Por qué funga? Ahí viene una cosa importante. Porque hay un trabajo hecho por colegas, grandes amigos y grandes científicos de América Latina. Por suerte estamos viviendo un tiempo en donde el tema de la informática, la conexión, nos está facilitando mucho la tarea de armar comunidades científicas y de divulgadores, donde la información es sumamente inmediata y sumamente es muy loco poner en un Zoom mirando especies al mismo tiempo, o una búsqueda o un avistamiento en vivo en un lugar y en otra parte del mundo. Me ha pasado, ¿no? Hicimos la otra vez una búsqueda con españoles al mismo tiempo que estaban en España. Yo estaba en Montes de acá de Rocha y mirábamos lo que veíamos y lo comentábamos, ¿no? Era una cosa muy loca. Loca para quien en el año 84 entró a Facultad de Ciencias y la comunicación era carta, correo y rezar que por favor el ruso contestara, ¿no? Claro. Tomate el tiempo. El especialista en 2-3 meses podía tener un feedback. Y ahí, ahora retomamos eso de funga porque aparte es parte de un concepto más amplio. Exacto. Pero me interesa, ¿vos te sentís un naturalista? En algún punto pensaba en esto que decís vos, y pensaba, hace un tiempo hablamos de los 200 años de la biblioteca, hablábamos de la rañaga y de esa idea de que había que si la rañaga se encontraba un pescado en la orilla,
ese pescado era realmente la única forma de acceder al conocimiento. Y no sé por qué me daba la sensación de que los hongos, como hay una cuestión muy inaugural también hay una cuestión, me imagino, eso de ir siendo el primero, o el primero que lo sistematiza, de algunas cuestiones que si, bueno, yo esto lo tengo que tener y tocar y ver, porque no sé si hay alguien más que le sacó una foto a este espécimen en Uruguay, por ejemplo. Claro. ¿No? Hay ahí una cuestión de naturalista como de vieja escuela, ¿no? Sí, y creo que si vos lo vinculás a todos, a cualquier persona, yo creo que es la curiosidad que observa. Uno podría definirlo así. Aquella persona que tiene curiosidad, que le interesa el mundo que lo rodea y que aprende a mirar de una manera tal, una manera naturalista, de vínculo hacia la naturaleza, es inevitable el descubrimiento. Y es inevitable la aventura asociada al descubrimiento. Yo digo que hay una adrenalina muy especial y que hay una cuestión ahora más todavía reforzada porque hemos estado en pandemia, seguimos estando con el tema de protocolos y con el tema de estar recluidos dentro de muchas formas. Entonces el tema es salir al aire libre, de conectarnos, de observar pero con contemplación y con una mirada diferente. En un libro que hicimos hace mucho, yo trabajo mucho, obviamente con mi compañera, con Cecilia Ratti, hemos publicado varios libros para niños. El primero fue Animales en su tinta, el segundo se dedicó a las plantas y el tercero es Hongos para niños, se llama Como hongos después de la lluvia. Y hay una parte donde nos dedicamos a hablar de las formas de mirar, que es distinto mirar a contemplar, a maravillarse con lo que estás viendo, o a mirarlo de tal manera que vos te sintonizás. Nosotros a veces embromamos, decimos estamos en modo hongo, ¿no? La gente que va a los talleres o que va a los micosenderos, que es otro formato que hemos inaugurado hace años y que hoy hay gente que le ha puesto mucho lomo, Susana Coleman en Rocha, mucha gente que organiza también salidas de este tipo, decimos modo hongo, ¿no? O sea, entrar a mirar, a observar, hasta poder hacer ese descubrimiento. Y en esa salida, que muchas veces se hacen, imaginen ustedes un micosendero de, a veces hemos logrado tener casi 100 personas, 80 y pico de personas saliendo a un monte, haciendo paradas, haciendo grupos para discutir lo que se va viendo, y nadie puede creer que en un momento, en ese modo hongo, empiezas a ver hongos por todos lados. Claro. No es que no estuvieran, es que hacemos una cuestión de la mirada una herramienta de descubrimiento. Entonces, nos sucede con todo, ¿no? Yo a veces pongo la analogía que si caminas por el centro y entras a mirar, cambias el perfil de la mirada, el ángulo hacia arriba y empezás a ver azulejos, plantas ruderales que crecen en las grietas, en los balcones, todas las cúspides, descubrís un mundo nuevo, es una forma de mirar la ciudad diferente. En la naturaleza pasa exactamente lo mismo. Hay gente que me escribe y me dice: Ale, después de que fui a tu charla o a tu taller, no sabes la cantidad de hongos que veo. Claro. No puedo dejar de ver hongos, ¿no? Y en realidad es alucinante porque se despierta, lo que vos decís, una pasión naturalista, una pasión de conexión con un mundo que nos rodea y que de alguna forma estamos recuperando porque lo recuperamos desde el punto de vista medicinal con el uso de productos naturales, lo recuperamos por el lado de la gastronomía porque hay muchos cocineros que están apelando a la identidad en la cocina, buscando perfiles propios, dejando de que la comida sea una cuestión homogeneizada y que vayas donde vayas todo es parecido, sino que hay que reforzar aquellos sabores locales. Entonces todo eso tiene que ver con lo que estamos hablando. Hay una cuestión de que si decimos funga, y retomo la historia, Juliana Fursi, que es una de las grandes divulgadores del Cono Sur y ahora mundiales, porque está trabajando mucho en otros países, y Chile además recordemos que fue el primer país, y gracias al impulso de Fundación Fungi y de Juliana, logró una ley de protección medioambiental de los hongos. O sea, están incluidos dentro de cualquier tipo de impacto ambiental. Si ya van a hacer alguna cosa que se pueda dañar o no tener en cuenta el medio ambiente, hay una ley que protege y dice que hay que estudiar las comunidades fúngicas para saber si estás perdiendo un patrimonio o no. Eso fue muy vanguardista y lo tomamos de ejemplo, es algo que quizás aquí también deberíamos hacer, pero primero hay que conocer. Y para conocer y divulgar necesitamos una palabra, porque todos decimos hongos, la gente dice hongos, y en realidad muchos no saben, por ejemplo, o no sabíamos, porque digo, es una cuestión bastante nueva, la reivindicación de los hongos como una entidad independiente de las plantas y de los animales. Cuando yo nací, año 62,
todavía los hongos estaban clasificados dentro de una mirada botánica, como plantas sin clorofila. Tiempo después, a partir de clasificaciones como la de Whittaker y demás, aparece como reino fungi independiente, y entonces los hongos no eran ni plantas ni animales, tenían su reino propio. Lo que sí nos complicaba el tema del ser fungi. Pensar eso, ¿no? Es increíble pensar que estamos, por ejemplo, a poco tiempo de nuestras eso. Maestras de escuela posiblemente recién estuvieran teniendo que tener la idea de que había un nuevo reino, que era un tipo de ser vivo del universo que era distinto, ¿no? Que era el tema de observarlos a tal punto y entenderlos a tal punto para poder entender las diferencias y separarlos. Entender que tenían todas las características que los hacían únicos, ¿no? Que además estaban como estigmatizados, el hongo como te comes un hongo y te puede matar, o como que no se entendía o no se sabía hasta hace poco todas las propiedades y la función que tienen los hongos también en relación a los bosques, cómo conectan también en los árboles y todo ese mundo subterráneo. Totalmente. Que hace muy poco que se sabe todo eso. Y en ese trabajo que todavía no terminé de relatarlo, que es cuando se plantea la palabra funga, también está Francisco Cújar, que es un colega argentino, un gran divulgador y científico de laboratorio, un crán a nivel microscopio, que ellos plantean la utilización de la palabra en castellano. No el reino fungi, el reino sí sigue, obviamente fungi, pero no son los fungi. Hablemos de funga, dicen. Una palabra inventada castellana que se puede poner a la par de flora y fauna. Eso es lo importante. Que cuando vos decís y mirás los textos y ves toda la parte a nivel de educación, estamos muy acostumbrados a decir, veamos la flora y la fauna de un lugar o de una región. Tercera escuela. Y lo son. Flora y fauna en el título. Seguimos viendo. Yo hace poco vi concursos fotográficos donde era flora y fauna de tal cosa. Y lo primero que decís, ¿y los hongos? ¿Qué pasó con los hongos? Porque además estamos hablando del reino más biodiverso después de los insectos. Estamos hablando de millones, o sea, 1.5 millones de especies. Quizás si se hacen estudios de ADN, esa cifra se invierte y puede llegar a haber unos 5.1 millones de especies en el mundo, 2.000 descubiertas, analizadas y descritas por año nuevas. Ese es el rating en State of Fungi hecho hace unos años atrás por el Kew Botanical Garden. 2.000 por año. 2.000 por año descritas. 7 por día, ¿no? Cada día, o sea, en este planeta 7 se encuentran. De las que llegaron a un laboratorio y un micólogo pudo hacer los análisis correspondientes para poder decir esto es una especie nueva. Pero piensen en todo lo que vemos que puede no estar, o puede ser como decís vos, la primera vez que vemos y es la primera persona que está viendo esa especie y no sabemos. Las redes son maravillosas. Pero además los hongos están en todos lados. También eso, ¿no? Los hongos están en todos lados, en todas las situaciones. Es muy increíble. Hace poco tiempo se descubrió, relativamente, capaz que una década, pero se descubrieron hongos que fructifican debajo del agua, o sea, hongos como las setas famosas, como si fueran el sombrero y pie. Ahora vamos a definirlo, no sé, en realidad, pero que se forman debajo de corrientes, de arroyos. O sea, ver una fotografía subacuática de una fructificación de un hongo es algo muy extraño. Hay hongos adaptados al desierto, algo como decíamos hoy, humedad, qué buen clima para ver hongos, y sin embargo, el otro día escuché una conferencia de un especialista de hongos del desierto. Hay especies adaptadas con estrategias biológicas formidables para poder reproducirse en lugares totalmente áridos. O sea, como si fuera un bastión biológico, ese ser pudiendo reproducirse en lugares donde sería casi imposible. Pero hay que pensar en los líquenes. Si uno piensa en organismos adaptados o pioneros de la vida, en lugares donde no hay vida, los primeros, o los que pueden ser pioneros, son, por ejemplo, entre otros, los líquenes. Y los líquenes son hongos asociados con un organismo fotosintético. Ahí hay una gran dada de mano biológica con un éxito total. Yo siempre insisto de que la vida es en realidad el éxito dado por asociaciones. Hay que pensar la vida en base a las asociaciones. Por eso que también yo creo que hay toda una vuelta importante a nivel de divulgación de entender el mundo a partir de estos descubrimientos de los hongos. Porque los hongos tienen la funga y el reino fungi. Yo podría pensar que hay dos palabras fundamentales para entenderlos. Uno es transformación y la otra es conexión.
Lo que tú decías hoy, los hongos forman, ahora vamos un poco a una cuestión técnica básica. Cuando uno dice hongo, imagina el Mario Bros, la seta, el champiñón, o la manita muscaria, ¿no? Que es famosa por estar en los cuentos infantiles y por ser un hongo alucinógeno y psicotrópico. Mirá vos, ahí tenemos las dos partes de su currícula. Sin embargo, el cuerpo de los hongos no es eso que vemos. Eso es la fructificación, es como que estamos viendo la manzana del manzano, pero el manzano escapa a nuestra vista. El cuerpo de los hongos está formado por filamentos microscópicos, que se llaman hifas, y que crecen en el lugar donde hay alimento. En el momento que se van a reproducir, forman esas estructuras que nosotros vemos y reconocemos como, si tienen sombrero y pie, como setas. Ahí hay diferencias. Uh-huh. Si estamos en España, es, oye, la seta, ¿no? Y es diferente de lo que es el cuerpo del hongo. El cuerpo del hongo se llama micelio. Ese es el término técnico. Y los micelios están en todos lados. ¿Y qué puede tener otras formas esa fructificación? Bueno, acabamos de ver, por ejemplo, esta que justo coincide, este Ganoderma, en tener algo parecido a un pilio o sombrero y un pie que en realidad no es un pie verdadero, es un estípite, pero no es el típico champiñón, entonces es otra forma. Pero pueden tener formas totalmente diferentes. Yo te voy a mostrar, por ejemplo, esto que no dice mucho. Esto también es una fructificación. Esto es un hongo que se llama, le dicen trufa de Bohemia, pie de hombre muerto, es un nombre en los inglés, nombres son atención. Y que nosotros hemos hecho varios intentos gastronómicos. Es un hongo que tradicionalmente se ha utilizado mucho para teñir ropa, para teñir lana. Es una fuente de tinción muy interesante, pero no lo habíamos usado mucho en cocina y no había demasiados estudios de su comestibilidad. Sin embargo, con colegas de Brasil y después con gente en talleres de aquí, entre comillas nos animamos al saber de que no era obviamente tóxico, a hacer pruebas. Y sí, lograron cosas maravillosas. Hay talleristas, cocineras como Lala Antúnez, Joaquín Aquino, hay gente que participó, que hicieron pruebas con pastas y terminaron haciendo unos raviolones de color negro al estilo de lo que era el uso de la tinta de sepia, pero con hongos, que te parten la cabeza. O sea, alucinantes platos de colores negros que no es tan común en la cocina, introducir ese color a partir del uso de este hongo, que hay muchísimo en Uruguay. Entonces, todos estos descubrimientos, una cosa interesantísima de la divulgación, por lo menos que a mí me interesa mucho, es el impacto inmediato que tiene en un uso concreto social, sea gastronómico, sea medicinal, sea te podría decir que así, que también que sea artístico estético. Hace no mucho hubo unas, capaz que estamos saltando un tema al otro, pero yo voy a mencionar una frase que está muy buena de Clemente Estable, gran investigador uruguayo, que él decía: no está mal irse por las ramas si uno vuelve con un fruto. Sí. O sea, que esperemos que podamos volver con un hongo, con una fructificación. Y unas diseñadoras de moda que tenían que entregar un trabajo en la Universidad de ORT me llamaron y querían hacerlo con temática fúngica, y bueno, y ahí lo que hicimos fue explorar la parte estética de los hongos. Y mucha gente, muchos micófilos, el término de los que nos gustan los hongos de alguna manera, se acercan a este reino por lo atractivo, por las formas, por los colores, por fotografiarlos, por dibujarlos. Hay concursos mundiales de dibujos de hongos, hay concursos de modas hechos también con temáticas de hongos, con algunas cosas que salen que parecen de maravilla, ¿no? Es que justamente yo creo, qué reino maravilloso es aquel que te puede generar esa emoción y esa sorpresa. Que tengan todos esos atributos. No digo que los demás no lo tengan. Yo tengo formación biológica y comencé en facultad estudiando protozoarios y lombrices, cosas que nada que ver con los hongos. Ahora, cuando caminás por un monte, cuando descubrís esas formas, esos colores, y que además entendés que lo que estás viendo es una fructificación que se formó y que probablemente pueda durar unas pocas horas, porque algunas fructificaciones duran unas pocas horas antes de madurar, liberar esporas y desaparecer o degradarse. Entonces, ahí lo que hablamos es de la coincidencia. Encontrar un hongo, una fructificación, tiene mucho de la pasión de la coincidencia. Tenías que estar en el momento adecuado, en ese lugar, tener la mirada, el modo hongo avispado, de que eso se trata de un hongo en sí, y hay un descubrimiento. Una niña que estuvimos una vez en una salida en el Lucich, hicimos un micosendero maravilloso, divino, encontró una estrella de tierra, que es un hongo muy
particular y muy hermoso, tiene forma de estrella y tiene como una gleba, una parte fértil redondeada con un pequeño orificio por el cual larga una nube de esporas. Y encontré una especie que nunca habíamos visto en Uruguay. Ella estaba maravillada, porque además yo les había adelantado, digo, miren que lo que salgamos a ver probablemente, algo de lo que veamos quizás nunca lo vio alguien aquí en Uruguay. Y de hecho eso salió y ella estaba, claro, imagínate, era verle brillar los ojos a un niño que encuentra, que hace un hallazgo, que después dice, bueno, mirá, esto vamos a comentar que tú encontraste un Astraeus, que es el nombre genérico, esa estrella hidrométrica. No le puede poner el nombre. ¿Y cómo reconoces un hongo? Porque yo pienso con todas las cosas, con todas las especies y que no se saben. Primero, ¿cómo reconoces que eso es un hongo efectivamente? Por ejemplo, yo si veo esto mezclado acá, ¿cómo es que se llamaba este hongo? Vamos a decir el nombre lindo, trufa de Bohemia. Trufa de Bohemia. Si yo veo esto tirado en la tierra, no sé que no me voy a dar cuenta que es un hongo, por ejemplo. Y mucho menos con este que parece una bosta, en realidad. vamos a aclarar. Muchas veces yo he publicado fotos donde, es más, he encontrado este hongo al lado de ciertas bostas de caballo. Claro, porque a veces y decís, ¿cuál es el hongo? Es peor cuando decís me lo como, ¿no? Sí. No puedes cerrarle, ahí no puedes cerrarle. Y no puedes cerrarle porque, obviamente que el tema de identificación de hongos no es fácil. Ahora, por eso los materiales de identificación, por eso las guías, por eso los sitios de internet. Hace un año yo creé el grupo Hongos en Uruguay, que es un grupo de Facebook, y eso fue un disparador importantísimo en la observación de la funga de Uruguay. Mucha gente, hoy creo que está formado por miles de miembros, creo que llegaba a más de 12.000 miembros. ¿Es libre? Cualquier es persona libre y es divino porque ahí se dan las charlas, las discusiones, hay una cuestión de intercambio popular, del interés, y está el interés de todos. Obviamente siempre en el top hit es se come o no se come, ¿no? O sea, la gran pregunta es que, ojo, está bien, no está mal igual. No está mal. Y cuando decimos se come o no se come, en general estamos preguntando si en caso de comerlo me voy a morir, más que... Es lo que plantea el famoso escritor norteamericano Michael Pollan en su libro El dilema del omnívoro. Él, en el capítulo fundamental del libro, dice los hongos. Son el mejor ejemplo del dilema del omnívoro, porque esto que tengo delante me puede alimentar o me puede matar. Claro. Qué eso dilema, es increíble, ¿no? Claro. Pero igual, tienen mala prensa los hongos. Está estigmatizado. Está estigmatizado, porque en realidad si vos mirás y empezás a analizar, bueno, lo pueden ver en la guía, ahora está agotada, pero estoy trabajando en una nueva edición que espero que salga antes de fin de año, más de 300 especies observadas y avistadas en Uruguay. Van a ver que es poquísima la cantidad de tóxicos mortales en relación a los demás. O sea que por esos pocos 5 especies que pueden ser problemáticas, su consumo, eso es importante. Sepan que ningún hongo intoxica por ser tocado, olido, transportado, etcétera. No es que lo tocas y te llevas el dedo a la boca y caes ahí. No, que eso ahí hay muchos de los mitos que uno se intenta en la divulgación tirar abajo. La famosa prueba del ajo, que es muy típica en el interior, en otros lugares, está muy arraigado en el folclore popular, que si vos servís un hongo con un diente de ajo y se pone oscuro, el hongo es venenoso. Bueno, eso no funciona. No es real. No es real y es importante aclararlo porque el dilema del omnívoro. Claro. ¿Y acá en Uruguay tenemos hongos tóxicos? En Uruguay tenemos, como en todo el mundo, hay hongos tóxicos. Tenemos uno de los más tóxicos del mundo, que es el que le llaman en inglés el sombrero de la muerte, Death Cap, que es el Amanita phalloides. El grupo de los hongos llamados amanitas, como Amanita muscaria, que es el hongo rojo de pintitas blancas que hablábamos hoy, el de Alicia en el País de las Maravillas, ahí solo en la literatura funcionaba muy bien, la achicaba y la agrandaba Alicia y hacía sus aventuras, pero en la vida real el consumo de ese hongo está ligado a rituales porque es un hongo enteógeno, tiene sustancias psicotrópicas y que no siempre son sencillas de probar, eso es importante, ¿no? Yo no quiero ponerme pacato en cuanto a que si hay alguien que quiere buscar una forma espiritual de trabajar esa sustancia, está bien, pero tiene que saber muy bien cómo hacerla. De hecho hay tribus, hay
los lapones, por ejemplo, lo usaban en rituales, pero tenía una forma de descarboxilar, de preparar, porque no solamente tiene sustancias alucinógenas, sino que tienen ácido iboténico y otras sustancias que son tóxicas. Entonces hay que saber purgarlos, depurarlos. Que esa es otra pata que capaz que después podemos abordar, la parte esa es otra de pata. activador. Pero preguntabas de los tóxicos. Las amanitas en general se caracterizan por tener, esto es un dato importante, en la base del pie tienen un tipo de formación al estilo maceta, como si fuera un bulbo pero con una membrana, como si estuvieran puestos en una maceta. Sí. Eso es importante porque mucha gente cuando recolecta hongos, primero, nunca comas un hongo que no puedas identificar, punto 1. Es la primera regla del micólogo, ¿no? Después viene el chiste del micólogo, que dice, todas las setas son comestibles, solo que algunas las comes una sola vez. Ese es el otro chiste del micólogo. Pero digo, las amanitas tienen esa mínima regla, porque no existe una regla general para todos los hongos. Pero si tiene volva, que es el nombre técnico de esa parte membranosa como maceta en el pie, probablemente sea una manita, y si es una manita, aquí en Uruguay hasta ahora no hemos encontrado manitas comestibles, todas son tóxicas. O sea que eso es una regla que sirve para determinar si es una manita o no, si tiene volva en el pie. O sea que no arranques una seta sin mirar qué tiene debajo. La gente nos manda fotos que podrían servir para saber si nosotros lo comeríamos con estos piques que nos tiró Alejandro o no, si entendimos algo. Yo no lo puedo identificar, así que no lo comería. Yo tampoco. Bueno, pero rojo, pintitas blancas, eso es una hermosa manita muscaria que estábamos hablando recién. ¿Ah, sí? Sí, claro que sí. Así que ya le podemos avisar, creo que era Hugo. No me acuerdo ahora quién era que nos mandaba, pero no se lo sí, no, que no se lo coma así nomás, no, que no se lo coma. En realidad la manita muscaria, la manita matamoscas, le llamaban así porque macerada y preparada de una forma se utilizaba justamente para matar las moscas, como insecticida, pero tienen, imaginen la literatura asociada a este hongo, a esta especie. En Uruguay hay mucho, ojo, incluso a diferencia de Europa, de lugares donde es más oriunda la especie, que crece asociada a pinos, robledales, etcétera. Aquí hay mucho en eucaliptus. Fue lo primero que yo publiqué en la guía como algo de sorpresa, porque yo nunca lo encontraba en lugares que debía encontrarlo. Sin embargo, lo encontraba en montes de eucaliptos y hay mucho. Es un hongo bellísimo, además. Lo ven y puede llegar a ser de gran porte. El sombrero podría llegar a medir entre 25 centímetros de diámetro. Yo he encontrado ejemplares que decís, wow. Como un vinilo. Exacto, como un vinilo. Así que pasando limpio, lo que vemos arriba es la fructificación. Esa es la fructificación. O sea que esa es la fructificación. Debajo está toda esa malla, esa red, que es el cuerpo del hongo, el verdadero hongo, el micelio. Y esas redes se expanden, pueden expandirse por el sustrato donde tengan alimento, pueden expandirse kilómetros. O sea, un hongo puede ser muy grande. De hecho, el ser vivo más grande del planeta es un hongo. O sea, esto lo trabajamos mucho en las escuelas cuando van a los talleres, ¿no? Porque a todos los niños les gusta. Un animal más grande del mundo. Claro. La jirafa, no, ese es alto, pero no es el más grande. La ballena azul, ok, sí, la ballena azul es inmensa. Si pones tantos elefantes uno al lado del otro, tenés que... Bueno, todas las comparaciones, ¿no? Y sin embargo, el ser vivo más grande del mundo es un hongo que vive en Oregon, en Estados Unidos, en un bosque, en una reserva natural. Es una especie del género Armillaria, hongos de miel. Y supera casi los 5 kilómetros de diámetro o más, cubre un área inmensa que se descubrió casi que por azar, en el sentido que no se sabía que habían hongos tan inmensos, tan grandes. Es un hongo que se alimenta además de árboles. Entonces, como se alimenta de la madera del árbol, hay que pensar además que los hongos son los únicos organismos capaces de degradar lignina y celulosa, que son muy duros, son sustancias biológicas muy duras, y son los hongos los grandes degradadores. Ese hongo en especial, la Armillaria, se alimenta de árboles, y cuando hacían testeos de ADN para ver, salvar los árboles o cuidar el lugar y el parque, estudiaban un ejemplar, estudiaban 2 ejemplares, y dijeron, vamos a estudiar cuánto está afectado de este monte. Y se tenían que ir alejando cada vez más. Cuando juntaron todos los análisis y los entraron a comparar, a priori pensaban, vamos a encontrar una población de hongos, era el mismo hongo. O sea, los análisis de ADN daban que eras un micelio, imaginen, crecen de forma centrífuga, o sea, del momento donde la espora empieza a generar las primeras hifas, forma un círculo que se va expandiendo.
Y ahí se va alimentando, creciendo y va aumentando el tamaño. De hecho, esos círculos que muchas veces se ven en el pasto, hay gente que ha asociado círculos que se ven de color más denso, sin ver hongos o sin ver setas, ven simplemente un círculo de pasto más oscuro. Y antiguamente se pensaban que eran aterrizajes de platos voladores. Bueno, se le siguen llamando corros de brujas a esos círculos, ¿no? Como que ahí había sucedido un aquelarre, una reunión de brujas nocturna y había quedado esa evidencia mágica en el pasto. Y eso es en realidad el micelio alimentándose. Es un micelio de un hongo que está creciendo, alimentándose, y hay un gran flujo de nutrientes en la periferia, en donde está activa la sifa alimentándose del hongo. Entonces eso es importante para entenderlo. Ahí está el hongo viviendo, y en el momento que se va a reproducir van a aparecer las fructificaciones, las setas, en toda esa periferia formando un círculo. En ese caso, en ese tipo de hongos. Porque, no, perdón, solo una pregunta. Hablaste ahí del tamaño y me dio curiosidad de si tiene un ciclo vital. Es decir, vos podés decir que es el más grande y potencialmente, ¿cuánto vive un hongo? La pregunta es, ¿cómo muere? ¿Termina un ciclo que finalmente se hace de viejo? O más allá de una situación de daño o de ataque, ¿no? ¿Qué es lo que termina? Claro, bueno, como todo ser vivo, no sería ser vivo si no fuera un ser muerto en algún momento. Pero estamos el ciclo de la vida. 500 años pero por ejemplo, ese hongo en particular se calcula que tiene más de 2000 años de vida. Claro. O sea que se mantiene. De hecho, se está estudiando el ADN porque no se conocen ADNs que hayan superado tantos vaivenes climáticos y de cambios sin tener demasiado cambio molecular. O sea, hay que estudiar muy bien qué sucedió con ese organismo para que fuera tan resiliente. Es una porque maravilla. Sería como lo más antiguo. O sea. Esta sorpresa también se puede trasladar a otro escenario. Por ejemplo, pensemos en lo que fue Chernóbil. Cuando explota ese reactor nuclear, cuando toda esa zona queda en estado de coma a nivel biológico, cuando se demora mucho tiempo volver después de armar el sarcófago y tapar por el tema de la radiación, y los científicos vuelven al lugar y encuentran que dentro del reactor, en las paredes rotas, lo único que vivía era un hongo. Y cuando ven ese hongo, que piensan que es un gran resistente, ¿no? Que ahí tenías un power total, y que dijeron, bueno, resistió, quiso huir, no pudo, y ahí está, como batallando la vida. Y era todo lo contrario. Las cifas, esos filamentos, iban todos hacia la fuente de la radiación. Descubrieron que se estaba alimentando de la radiación, que era capaz de metabolizar esa radiación. Porque ¿de qué se alimentan los hongos en realidad? Los hongos producen sustancias químicas, tienen una digestión externa, o sea, producen sustancias que disuelven y digieren de forma externa y después absorben, por absorción, ¿no? A nivel de donde, por eso viven en el sustrato que tiene alimento. Ahora, imaginemos radiotrofía, alimentarse de radiación, es algo que era muy loco para todo esto, impensado. Entonces, ¿y que puede implicar disminuir la radiación? Implicó muchas cosas. Implicó, por ejemplo, de que Paul Stamets, gran referente mundial de los hongos, a partir incluso de Fantastic Fungi, que es el documental basado en uno de sus libros, él acuñó el término bioremediación, ¿no? Micorremediación, remediación de ambientes en base al uso de hongos. Los hongos, a partir de esos estudios de Chernóbil y de ver que eran capaces de vivir y de metabolizar y extraer y captar, encapsular sustancias tóxicas o radiación, se empezaron a probar, por ejemplo, Stamets probó reciclar lugares muy contaminados, inoculando esporas de hongos que crecieran micelios, que el micelio absorbiera y pudiera metabolizar plástico, por ejemplo. Claro. Hoy cuando nos preguntamos fuera de micrófonos, ¿qué pasó con los hongos que ahora está todo el mundo como muy sintonizado? Sí. Y yo digo, claro, pasaron tantas cosas, pasaron estos descubrimientos, pasaron a encontrar en los hongos, por ejemplo, soluciones de, eliminar toxinas. Pasó con los hongos encontrar que teníamos un patrimonio escondido de sustancias medicinales, que sí las teníamos muy claras a nivel de las hierbas, ¿no? Los yuyeros, ¿no? Yo digo, los uruguayos somos muy yuyeros. Pero los hongos, tenemos un patrimonio, y si pensás que de ese reino conocemos solo un 7%, o sea, imaginemos lo que podemos tener guardado a nivel bioquímico
dentro de estos seres que viven hace tanto tiempo en el planeta. Entonces, hay una parte muy muy top en una charla famosa de Stamets, que es, creo que son 7 formas de salvar el mundo con los hongos o algo así, que él muestra cómo pudo curar a la madre de un cáncer muy fuerte utilizando sustancias fúngicas de hongos de cultivo. A partir de eso en el mundo se han hecho y se está haciendo grandes descubrimientos de usos medicinal y también de análisis bioquímico, porque no conocemos tampoco esa farmacopea fúngica hasta no identificar las especies. O sea, nosotros conocemos muy pocos de la funga del mundo, si hablamos de ese 7% conocido. Imaginemos de Uruguay, en el cual todavía no hemos estudiado mucho más que lo que hacemos a nivel de divulgación popular y algunos centros de estudio, pero tenemos mucho por hacer. Lo que te decía hoy, por ejemplo, mostraba un ejemplar que recién hace unos poquitos años sabemos que es pariente del reishi, un pariente íntimo del reishi, que es el hongo más medicinal del mundo, y que lo tenemos aquí asociado a montes nativos, y eso hace poco. Pensemos en que uno de los hongos más comidos silvestres en Uruguay es Hypnopilus, el hongo Eucalyptus, y que lo comemos a troche y moche, y todavía no tenemos muy claro, estamos recién estudiando, haciendo estudios químicos para saber sus perfiles, para saber cómo se comporta, incluso creemos que hay más de una especie vinculada en esos montes, que a todos le decimos hongo eucalipto y quizás sean 2 especies diferentes o adaptaciones. Sabemos que unos crecen en pinos, son hongos de eucalipto pero crecen en pinos. Probablemente la colega Michelle Campi de Paraguay, ellos hicieron un estudio y lo proponen como una variedad o especie diferente llamada Hypnopilus imperialis. Me encantó el nombre, imperial. Porque él lo ves y te parece como una cosa, una corona en medio de esas, no porque esté a favor de la monarquía, pero me gustó esa cuestión pomposa, épica del hongo, ¿no? Asociado a la base del árbol, amarillo, suculento, que todo el mundo y que consumimos. Saben que consumimos el hongo eucaliptus y somos de los pocos países en el mundo que lo consumimos a esta escala. En la mayoría de las guías mundiales aparece como tóxico, incluso como tóxico alucinógeno. Nuestro hongo eucalipto, nuestro hongo de chivito, nuestro hongo de los picles, ¿no? Digo, porque es así a nivel popular, el que más consumimos silvestre, en el carrito. En Japón le llaman guaraitake, que quiere decir el hongo de la carcajada. Porque los nipones se lo manchan, les da un pegue de risa, quedan como ¡ah! SFPP. ¿Y eso por qué? Sí, porque crudo, nosotros obviamente nunca lo comemos crudo porque es muy amargo. Y además hay que entender que el perfil químico de una especie puede variar de región en región, de lugar, de país en país, de hemisferio en hemisferio, pero suponemos que, y se ha comprobado que varias poblaciones tienen pequeñas trazas de psilocibina, el hongo eucalipto, nuestro hongo del chivito. A lo cual yo digo, somos grandes pioneros de tantas cosas, ¿no? Estamos todos de la cabeza en Uruguay, ¿no? Porque si comemos hongos de chivito, si le decimos a un japonés, le decimos, nosotros lo que comemos es guaraitake. Claro. Continuamente. Ahora que hablas de eso, Alejandro, pero está cocido, ¿no? Está sucediendo algo que como medio de un fenómeno también, creo yo, que es esto, que ahora que nombraste la psilocibina, de la microdosis, no sé si estás al tanto de eso, claro, personas que están, a ver si entiendo bien, consumiendo pequeñísimas dosis de no sé qué hongo, vos sabrás más, como una forma de antidepresivo natural o de una forma de buscar, como una alternativa al estado de ánimo. ¿Puede ser? Sí, eso está registrado y lo muestran en el documental, que obviamente se los recomiendo a todos, Fantastic Fungi, de Hongo Fantástico, está en Netflix ahora, de Paul Stamets. Y ahí muestran algunas terapias hechas de seguimiento. Importante es esto, ¿no? Terapias. Es un acompañamiento médico en base al consumo de psilocibina. Es una sustancia producida por ciertos hongos, los que nosotros decimos cucumelos. A nivel popular todo el mundo le dice el cucumelo, ¿no? Es ese mismo. Tenemos cumbias hechas al cucumelo. De hecho, ¿no? Llegaron algunas preguntas que decían, preguntá por el cucumelo, preguntá por el cucumelo. En realidad, cucumelo es un término general, ¿no? Hongos coprófilos que crecen en bosta, ¿no? Que se alimentan del estiércol. Hay muchas especies que se alimentan del estiércol, por eso también hay que tener recaudos. Voy a decir cucumelo a todo, pero ahí a veces tenés una unidad de estiércol, un bostón, vamos a decirlo, y tenés ahí quizás 3, 4, 5, 7 especies alimentándose de esa bosta. No todos son cucumelos. La gente que lo sabe identificar más entiende
que los cucumeros, además debe tener una descripción, bueno, lo van a encontrar en la guía, lo van a encontrar en los materiales de divulgación, pero una de las características fundamentales es que azulea o queda de color violeta el pie cuando uno lo manipula, porque eso es justamente una reacción química de la psilocibina, de la presencia de psilocibina. Ahora, el uso psicotrópico, es una sustancia, la psilocibina. La psilocibina tiene un efecto alucinógeno, de alteración de la conciencia, no apta para todo el mundo, y es muy importante el tema de la dosis. Vos decías microdosis, es muy importante. No basta, yo digo, yo quiero darme un viaje astral, un viaje espiritual, bla, bla, y como cierta cantidad de zetas o una zeta, y no tengo muy claro cuánto estoy tomando de psilocibina. Es como yo le digo, vos no sabés si estás tomando claro, una botella de alcohol de 1 litro entero o es un chupito. Porque eso no se puede medir, digamos. Hay formas, conociendo las especies, pero tenemos ese otro problema. No tenemos estudiadas a fondo todos los psilocibes, que es uno de los géneros de Uruguay. O sea que la primera cuestión científica importante es que vamos a estudiar los psilocibes. ¿Y qué porcentaje tienen? ¿Y cómo funcionan? ¿Y cómo es su ciclo biológico? Volvemos al inicio. ¿Qué fundamental es primero el estudio de la funga? Saber qué especies tenemos. Hay experiencias con algunos psilocibes que son todo lo contrario a lo que uno imagina de lo hermoso de un viaje. Hay psilocibes muy potentes, especies, ¿no? Distintas al más común. El cucumelo común es Psilocybe cubensis. Y se cultiva. Hay mucha gente que cultiva. Acá está prohibido la sustancia. Está prohibida, es una sustancia considerada tóxica y ilegal. Creo que hay una movida con esto que está sucediendo en el mundo de pedido de permisos al Ministerio de Salud Pública. Hay un grupo muy interesante, ahora se va a hacer un encuentro, está el grupo Arché, lo pueden buscar en internet, es un grupo multidisciplinario de científicos, químicos y más en Uruguay, que se especializan en sustancias psicotrópicas. No solamente los hongos. Ahora, el 25 y 26 en La Pedrera va a haber un encuentro fúngico con muchas disciplinas mezcladas. Va a haber desde cocina a cargo de Coco Gandini y Cuarzo, va a estar el ingeniero Blasina, va a estar la gente de Arché, va a estar el señor Oscuro, y ellos van a hablar un poco de este tema de las sustancias, las microdosis, la legalidad, la ilegalidad, supongo, en cuanto a este tema, porque hay mucho interés, y yo creo que es válido eso de, como hablamos hoy, de sustancias químicas escondidas que pueden estar esperando ser usadas por el hombre para distintos males. Pensemos que la penicilina salió de un hongo. O sea que estamos hablando que la gran revolución de los antibióticos en el mundo nació por azar de un descubrimiento en un laboratorio. Quizás posiblemente hay otras respuestas esperando a ser encontradas en los hongos. Por supuesto. Entonces, el tema de las microdosis, lo que se ha descubierto es que hay una cuestión de restarteo del cerebro en personas con depresiones muy crónicas, muy profundas, en donde los otros fármacos no actúan, y que generan como un reset, y que con acompañamiento terapéutico, no como una varita mágica, ese clima de restartear generan a veces salidas de los estados crónicos de depresión. Pero también hay gente y científicos en el mundo que están estudiando su poder como ansiolítico, incluso en pequeñas, mucho menos que microdosis, en unas cantidades ínfimas. En algunas empresas norteamericanas han hecho experiencias de usarlos como motivadores, no como una cuestión de terapia de curación, pero sino como una terapia de ambientación. O sea, consumo de ciertas cantidades como para generar un clima de trabajo más descontracturado y más enfocado por otro lado. Una cosa muy loca, pero pero ¿qué decís? Pero todo avisan va a los en cuestión, obviamente no, lo que te quiero decir es la dosis. Toma que Volvemos a lo mismo, o sea, en todo el tema de las sustancias naturales, uso médico y demás, y la ciencia es la dosis. Claro. O sea, el tema es la dosis. El tema ese de la legalidad o ilegalidad, yo creo que si se hacen estudios serios, ¿quién puede estar en contra de estudios serios, científicos, de qué cosas pueden dar un bien a la humanidad en términos generales? Distinto es lo recreativo y la responsabilidad en cuanto al uso de cualquier tipo de sustancia. Pero, por ejemplo, pensemos en la nuez moscada. La nuez moscada es tóxica mortal, por encima de tal dosis.
Si vos No te comes, sabía. si vos masticás dos nueces moscadas, probablemente no cuentes el cuento. Ahora, ¿quién va a comerse 2 nueces moscadas de una, no? O sea, rayas un poquito. O sea, el tema es la dosis, como es fundamental esto, ¿no? En cuanto a cómo son el uso de las sustancias naturales. No te quiero llevar muy lejos tampoco nos queda tanto tiempo, pero me parece interesante esto que estás trayendo. Habitualmente, creo que, no sé si está cambiando eso, pero tendemos a pensar una especie de dicotomía entre lo natural, las hierbas, yuyos, hongos o varias de esas cuestiones que están algunas más metidas en la sabiduría popular, y una especie de dicotomía con la ciencia y la medicina de mutualista, digamos, la medicina científica que también se le dice tradicional un poco, pero en realidad no sé qué tan tradicional es, pero hay como una especie de dicotomía a veces de, bueno, no, yo esto no, yo medicina no porque hierbas, o yo hierbas no porque medicina. ¿Cómo es el camino que tienen que recorrer para amigarse, o que tenemos que recorrer todos porque te escucho y claramente vos estás con todo esto siempre muy respaldado por una cuestión de científica, de estudio, de dosis, de químicos? Entonces, ¿cómo es ese camino para hermanar esas dos cosas que en mucha gente todavía están un poco como una dicotomía? Sí, yo creo que ese divorcio en general está mucho en el discurso, pero en la base funciona junto, siempre funcionó junto, el tema de divulgación, investigación científica, uso popular, en el sentido que los divulgadores nos encargamos muchas veces de, obviamente, colectivizar conocimiento. Si hay mitos que derribar, derribemos esos mitos. Si hay cosas por investigar, estimulemos la investigación científica. O sea que esas cosas funcionan juntos, y de hecho muchos de los fármacos de los cuales consumimos, desde la aspirina o hablábamos de la penicilina, vienen de sustancias naturales. O sea que en realidad el divorcio no tiene sentido. O sea, hay que trabajarlo como un combo colectivo. Obviamente en esto estoy dando una versión un poco ingenua, digo, si rascamos está todo el tema de intereses de laboratorio, la parte política y económica, etcétera. Pero desde el punto de vista de lo que a nosotros nos interesa, que es descubrir un mundo tan ninguneado como ha sido el de los hongos, a tal punto, como decíamos hoy, hablamos de flora y fauna y dejamos 5 millones de especies de lado, es importante el tema de divulgar, de colectivizar y generar espacios. Yo creo que cada vez se generan más. En Uruguay, por ejemplo, a partir de todo este nuevo interés, se están creando lugares, focos de interés, cultivos caseros, compartir esporas para cultivo, micosenderos que de última no solamente se salen a ver hongos, se sale a compartir un espacio al aire libre de contemplación, como decíamos, de naturaleza. Yo sé que, por ejemplo, me está escuchando gente de Rocha, le mando un saludo enorme al maestro Terra. Digo el maestro Terra porque de niño, les cuento, yo estaba mucho en Aguas Dulces, vivía parte de mi vida en Aguas Dulces y en Valledén, en Tacuarembó. Y en Aguas Dulces con el maestro siempre charlábamos que queríamos poner un museo. Fue un gran proyecto que nunca pasó a ser muchas cartas que iban y venían de Montevideo Rocha o cuando nos juntamos allá. Pero en ese sentido rescato esto porque sé que él está escuchando, y segundo porque creo que es algo muy valioso el tema de rescatar el tema de la divulgación como tal. O sea, el tema de poder mostrar algo que llama atención, que maravilla, y que además tiene un uso, como decíamos, el de Clemente Estable, que volvés con un fruto. No vas a ver un monte de igual manera si vos entendés que hay hongos que están conectando esos árboles por debajo, que hay un mundo debajo del mundo, como decía Adrián Bierra en una canción llamada justamente Mundo. Ese mundo debajo del mundo hace que seamos posibles. O sea, hacemos que la vida tenga esas asociaciones, que ese monte no sea una mera acumulación de árboles, sino que sea como un superorganismo en donde los hongos funcionan en una matriz que reparte nutrientes, que conecta a través de las raíces y ese entramado una red de vida capaz de hacer que las cosas funcionen, incluso de rescate de árboles endebles, de posibilitar una cuestión, yo no lo que yo hablaba de lo místico porque no lo es, que es árboles nodrizas, árboles que pueden detectar de alguna forma a través de la malla de hongos de que hay ciertos vegetales en peligro y pueden derivar más nutrientes hacia ese lugar, como una cuestión de salvataje, de homeostasis, de algo que se balancea, y es algo muy loco. Por eso te digo que los hongos están ayudando a ver el mundo de otra manera, nos están ayudando a entender esto que decíamos, transformación y comunicación.
y después el valor de la asociación. Si los líquenes son precursores, si los hongos y sus entramados hacen posible que vivan los demás reinos y que todo funcione de alguna forma conectado. Pensá vos la disociación que tenemos desde niños cuando te dicen qué vas a hacer cuando seas grande, como si puedes hacer una cosa sola. Claro. Entonces, podemos hacer tantas cosas como queramos, ¿no? Simplemente hay que saber manipular el tiempo, manejar el tiempo. Claro. Pero digo, pensar en más de algo funcionando al conjunto es la vida misma. Eso es lo importante, entender que las cosas necesitan de ese entramado, necesitan tener esa conexión. Y los hongos tienen esencialmente ese mensaje. Bien. Qué increíble. Modo hongo quedé. Modo hongo, sí, es un poco inevitable. sinapsis, Después del documental te va a haber pasado que un montón de gente abrió los ojos, por lo menos para decir, opa, y esto, y cada vez que se escucha a alguien que sabe como vos y que tiene también esa pasión, uno termina como en modo hongo. Ayer me pasó con un amigo, yo te contaba antes, pero que también encontramos una anémona, que es un tipo de hongo que obviamente para nosotros es absolutamente raro. Pero yo sabiendo que tenía esta entrevista, en el momento que él me dijo, ¿viste que salió? Fue como, pará, yo esto lo tengo que ver. Capaz que hace 10 años posiblemente no lo hubiera visto. Capaz que lo vi 1000 veces, ese hongo, y nunca le presté atención, ¿no? Y parte de eso es la cuestión. Totalmente. Sí, mira, en los últimos años, entre otras cosas, hemos descubierto, siempre se dijo que no había en Uruguay boletus, género boletus reales, ¿no? Que no habían ejemplares del famoso, por ejemplo, porcini. Estamos acostumbrados a comer porcini italiano, ¿no? Es un hongo gastronómico de un gran valor, ¿no? De hongos que inició toda la industria del fungi secchi italiano, ¿no? Muy costoso. Muy exótico para nosotros. Para nosotros, claro. Más que nada, muy caro. Difícil de conseguir. Carísimo. Bueno, pero la sorpresa fue que hace varios años que vengo siguiendo ejemplares que al principio no podía determinar porque era una foto ponerle borrosa, otra sacaba más de lejos. Es difícil identificar hongos por foto solamente, pero después me hice de ejemplares, pude ir a los lugares y hoy puedo decir, porque hicimos junto con el Clemente Estable y la gente que trabaja en biodiversidad, análisis genéticos PCRs de especies que sospechábamos, Boletus edulis, el famoso porcini, y en Uruguay tenemos poblaciones grandes de porcini, asociadas a plantaciones de árboles exóticos, de pinos, pero con colectas gigantescas de uno de los hongos más ricos del mundo. O sea, todas estas sorpresas están sucediendo por la observación. Están saliendo hordas de gente ahora a buscar. Pero y ahí que tenés, ahí juega un papel la ruptura con los pueblos originarios de la zona. Es decir, nosotros vivimos en un lugar en el que hemos perdido mucha de esa tradición. Yo me imagino que nosotros siempre estamos diciendo, no, capaz que es el primero que vemos, la primera persona que ve. Bueno, es muy posible que estuviera muy incorporado, ¿no? En los pueblos que vivían en esta región y que nosotros hayamos perdido esa sí, tradición. Lamentablemente no hay estudios, no tenemos ese estudio como para poder comprobarlo. O sea, es una gran pregunta, ¿no? ¿Qué comían? ¿Comían hongos? ¿Cuáles hongos? Sí, ¿Cuáles son los hongos? Trasladable a cualquier claro. planta del monte nativo. Sé que hay un proyecto que está trabajando Panario con un equipo de gente trabajando en cerritos de indios y haciendo análisis moleculares para justamente investigar los alimentos que podían estar guardados de alguna forma en esos registros del pasado. Sería interesantísimo ver qué esporas de hongos y si se podrían asociar a saber si se comían, pero es difícil. Incluso las setas, que es la parte comestible, como la mayoría es blanda y tiene mucha agua, casi no hay registros fósiles. Hay muy pocos fósiles en el mundo de hongos de sombrero, ¿no? De setas. Los hay, pero es como si yo te dijera, conocemos 7, 8 frente a los millones de fósiles que hay en el mundo. Pero es sumamente interesante, y pensando además que han sido y son, es más, hay gente que le llama la carne del pueblo, porque hay pueblos que viven y han vivido del consumo de los hongos silvestres, conocimientos que se pasan de generación en generación. Hubo un proyecto en Brasil interesantísimo con tribus de Brasil que terminó en libro y terminó incluso gente organizando a ciertos recolectores indígenas para sistematizar el uso de unas 13, 14 especies de hongos que ellos consumían de forma milenaria, ¿no? de pasado generación, con propiedades medicinales, alimenticias y demás, y hoy están organizados en proyectos para recolectar, incluso vender a gente que llega al lugar esos hongos que ellos consumen hace tanto tiempo. Claro. Qué bueno. Alejandro, la última nomás para toda la gente que está escribiendo. Bueno, no podemos leer todos los mensajes, pero hay una línea muy común en los mensajes que es
¿Cómo hago? ¿Qué hago? ¿Por dónde arranco? ¿Cuáles son los tips que le puedes tirar? 2, 3 cosas que digas, bueno, entren a esta página de Facebook, más allá de la guía, obviamente que, bueno, ahora no se consigue, así que no la podemos recomendar, pero cuando... Pero espero, porque además tengo una gran presión interna y externa, tengo unas ganas enormes de actualizar todo el material de lo que hemos visto los últimos años. Pienso que va a salir antes de fin de año la guía actualizada. Y si no está el grupo de hongos en Uruguay en Facebook abierto, donde intervienen incluso especialistas de otras partes del mundo y se dan consejos, se discuten las identificaciones. Yo tengo publicado además un recetario de hongos silvestres de Uruguay, ese sí, está en librerías, donde hago un relevo de las especies comestibles y con recetas, con participación de cocineros y demás. Hay un libro para niños, Hongos como hongos después de la lluvia, que nuestra idea es justamente que en las escuelas, fundamental que los niños empiecen a entender la naturaleza en toda su diversidad, incluyendo los hongos en los programas, ¿no? La funga. Y después, bueno, después hay un montón de páginas y referencias a nivel mundial que son importantes para conocer el mundo. Pero son importantes las guías locales, no por la mía. También está el libro de la hija de Taliche, de Ninón Taliche, y después hay libros de Wright y Alberto, que son argentinos y que discuten especies para la región pampeana, que la compartimos con Argentina. Vos ahí en el grupo de Facebook, por ejemplo, la gente mencionaste mucho los senderos y obviamente queda picando ahí, hacer ese sendero, claro. Ahí se van a enterar. Sí, el próximo va a ser, por ejemplo, en La Pedrera, creo que es el día 26, porque el evento es 25-26, y uno de esos días, creo que el 26, se va a hacer un microsendero con Susana Coleman, y yo voy a participar también. O sea que la gente que esté por Rocha se va a poder arrimar y ver salir. Y si no, entrando en el grupo de Facebook, vamos y si no, siempre va a estar ahí a piste, y van a ir sucediendo más actividades de aquí en más, convocadas por las redes, por mi sitio web, por mi Instagram, de actividades. Estamos preparando también, no tengo fecha, pero una nueva exposición con la gente del CDF, del Centro de Fotografía, porque este año se cumplen los 10 años de la primera, que yo la tengo como un mojón, porque fue la síntesis de 8 años de investigación que terminó siendo una exposición fotográfica y que eso dio lugar después a la guía. Pero en estos 10 años han pasado tantas cosas, incluidos los funguizajes, que son los eventos internacionales que convocamos una vez al año, donde vienen especialistas extranjeros, hacen un montón de actividades. Todo eso, en este año estamos como de fiesta diciendo 10 años a partir de lo que es la divulgación científica pura, o sea, salir con fotografías colectivizadas en una muestra pública que generó esa pasión, ese interés por conocer más de los hongos. Bien. Qué belleza. Hasta acá la entrevista del día de hoy con Alejandro Sequeira. Muchísimas gracias. Cosas, sabe mucho de hongos. Y nos quedó por fuera todo el resto. Y nos quedó por fuera un montón de actividad profesional, pero otro día la charlaremos. Gracias. Encantadísimo. Muchísimas gracias a ustedes. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.